Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigos míos, un programa más de Vida Saludable. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la Clínica IMEC y con un tremendo profesional, el traumatólogo Raúl Alvarado. Raúl, gracias hoy día por estar con nosotros. Lo digo siempre en cada programa, queremos llegar a la comunidad. Es esta pantalla que tenemos, pero definitivamente un programa que lo hacemos con todos. Somos un equipo y ustedes son básicamente lo más importante para entregarle toda la sabiduría a la comunidad. Así que gracias hoy día por aceptar la invitación y ser parte de Vida Saludable. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación y encantado de participar y poder entregarle asesoría e información a la comunidad magallánica. Muchas gracias. Sin duda que una de las grandes cosas que tiene usted en su profesión es la cirugía de mano y vamos a hablar un poco muchas cosas relacionadas a eso. ¿Cuáles hoy día, en lo que estamos viviendo, cuáles son las enfermedades más frecuentes que tienes en el día a día de tu práctica? Bueno, como tú bien lo dijiste, a lo que yo más me dedico es a la parte de cirugía de mano y extremidad superior, así que gran parte de lo que yo veo, tanto en el hospital clínico como aquí en Clínica IMED, son las patologías que afectan a la extremidad superior, hombro, codo, muñeca y mano, y dentro de eso el segmento codo, muñeca, mano es el que más consultas tiene. Claro. Fundamentalmente las tendinitis, tanto del codo, la muñeca, como las lesiones traumáticas, golpes, esguinces, luxaciones, fracturas. Y otro motivo de consulta bien frecuente son los que nosotros llamamos atrapamientos nerviosos. Dentro de eso está el síndrome del túnel carpiano, otra compresión en el codo que se llama síndrome del túnel cubital, pero básicamente es eso. Eso es lo que uno ve más frecuente en la práctica médica diaria. Rápido, me llevaste a la mente, la tendinitis es inevitable en todo esto, ¿ah? Sí, la tendinitis la verdad es que es muy frecuente, es multifactorial, depende de varias cosas, desde lo que tú haces en tu trabajo, cómo es tu estación de puesto de trabajo, tu sobrecarga laboral, si es que digitas mucho o no digitas mucho, claro.
Si realizas trabajo manual, ya de frentón, como por ejemplo un carpintero, un mecánico, ese tipo de cosas. Así que, sobre todo en este momento de pandemia, las tendinitis se han incrementado mucho. Mira. Porque la gente está haciendo mucho teletrabajo. Claro, y sí. En el teletrabajo, la estación de trabajo no es la misma que tienen en el lugar donde se desempeñan habitualmente. Está acondicionada en la casa. Y eso hace que las patologías, sobre todo las tendinitis de extremidades superiores, sean mucho más frecuentes. Más allá del movimiento que uno constantemente que te lleva la tendinitis, ¿no es cierto? Hablamos un poquito, hoy día llevándolo al tema de la pandemia, como dices tú, el hecho de estar en teletrabajo, en la casa, este mismo ambiente que estamos viviendo, tiene un poco relación a que uno de repente se endurece, se estresa, está medio... Claro que sí, o sea... medio tensionado. Así es, desde ya es más tensión, uno no puede salir, el cuerpo ya en el fondo trabaja, como bien tú lo dices, en el teletrabajo, en una posición que habitualmente en la casa no es la adecuada, no es la misma que tu estación, en el lugar donde tú te desempeñas normalmente, y eso se suma a situaciones de estrés, digamos el encierro y todo eso hace claramente que las patologías musculares, sobre todo a nivel de cuello y extremidades superiores, sean mucho más frecuentes. Raúl, cuando hablamos de la cirugía de manos, definitivamente, ¿en qué consiste la cirugía de manos? La cirugía de mano es una especialidad que derivada de la traumatología, en nuestro caso en Chile, porque en otras partes también es derivada de la cirugía plástica, o sea, eso puede llegar por ambos lados, que diagnostica y trata lo que es las patologías de extremidad superior. En Chile estamos divididos, en general la mano abarca antebrazo, muñeca y mano, propiamente tal. Los de hombro hacen patología de hombro y el codo queda entre medio. Eso es básicamente cómo nos manejamos aquí a nivel nacional. En esto me imagino que hay un equipo de trabajo, ¿quiénes lo componen en este tema? Exactamente, aquí es un poco diferente porque aquí trabajamos, son indispensables los rehabilitadores, en este caso la labor del kinesiólogo es fundamental y acá se suma otra profesional u otro profesional más que es el terapeuta ocupacional, que en las otras ramas de la traumatología no tiene un papel tan preponderante como lo es en la patología y cirugía de la mano. Aquí, sin el terapeuta ocupacional, hay muchas cosas que no podríamos hacer. En todo esto de lo que hablamos, hay patologías, hay enfermedades crónicas que se van dando siempre. Sí, en el tema de las manos. Hay enfermedades, básicamente tú tienes enfermedades crónicas que tienen que ver con el envejecimiento, ya como es la artrosis de manos, que es la patología degenerativa más frecuente que afecta a las manos. Pero también hay enfermedades como por ejemplo la diabetes mellitus, en que siempre se ha hablado del pie diabético, que la diabetes afecta a los pies, eso evidentemente es así. Sí. Pero también la diabetes, sobre todo las diabetes maltratadas, pacientes que usan insulinas, que se manejan con glicemia muy alteradas, tienen un espectro de patologías de mano y es lo que se conoce como mano diabética. La mano diabética tiene también un espectro de lesiones que son el síndrome del túnel carpiano, los dedos en resorte o dedos en gatillo, que consiste en el atrapamiento de los tendones flexores a nivel de una estructura que nosotros llamamos polea, y otra enfermedad que se llama enfermedad de Dupuytren, que consiste en un engrosamiento de una membrana que cubre la mano, que nosotros le decimos fascia palmar, y que comienza a provocar retracción progresiva de los dedos, indolora. Entonces, muchos pacientes diabéticos te consultan por estas patologías, y evidentemente, aparte del déficit que provoca la diabetes, que es una polineuropatía sensitiva, también los pacientes diabéticos tienen más riesgo de tener síndrome del túnel carpiano, y de hecho, cuando tú operas un síndrome del túnel carpiano, la diabetes es mal pronóstico en cuanto a los resultados. O sea, si la diabetes está controlada y bien, no hay mayor problema, pero si el paciente está muy mal controlado y tú lo operas de un síndrome del túnel carpiano, tiene alta probabilidad de falla. Cuando hablamos del túnel carpiano, ¿a qué nos referimos y cuál es el tratamiento del túnel? El túnel carpiano es por lejos el atrapamiento nervioso más frecuente que existe. Los atrapamientos nerviosos, ¿qué son? Son síndromes, en el fondo, que se caracterizan por la compresión de un nervio, en este caso el nervio mediano, en la muñeca, en una estructura anatómica que es muy susceptible en la que pueda pasar esto. En el caso del túnel del carpo, el nervio va acompañado de muchas estructuras, fundamentalmente tendones,
y es un espacio estrecho. A eso se suma de que son compartimentos que son semirrígidos, es decir, tú puedes distenderlos pero hasta cierto punto. Entonces aquí en estos lugares susceptibles es donde se provocan los atrapamientos nerviosos, y el túnel carpiano es lejos el más frecuente. Y en general uno lo reconoce porque el paciente te va a relatar de que tiene sensación de adormecimiento, de hormigueo, de calambres, fundamentalmente nocturnas, y que principalmente afectan al pulgar, el índice y el dedo medio, con menor frecuencia al resto de los otros dedos, pero siempre los 3 dedos que nosotros decimos más radiales son los más afectados. En general comienzan a perder sensibilidad. Se me tiende a calambrar la mano. Exactamente, es súper frecuente. Tengo un signo que nosotros le damos harta importancia, es que le dice flick test, o sea, el test que tú tienes que azotar la mano para que los calambres pasen. Eso tiene un alto valor diagnóstico. Fundamentalmente es más nocturno, cuando el paciente ya está relajado, descansando, comienza con estos síntomas. Y es lo que yo siempre digo, es que es una enfermedad que es más bien sensitiva, es decir, afecta la sensibilidad de las manos. No tiene mucho que ver con pérdida de fuerza y eso. Claro que sí. Raúl, en este tema de las manos, me imagino que hay enfermedades. De hecho, existen las enfermedades para los adultos mayores. Claro. Ahí fundamentalmente, como te contaba antes, tenemos la artrosis de manos, que es por lejos la enfermedad más frecuente, que tiene que ver con el envejecimiento, y que se caracteriza en la mano particularmente por la destrucción del cartílago en la punta de los dedos, en la articulación que nosotros llamamos distal, interfalángica distal. Se va produciendo por el paso del tiempo un desgaste del cartílago. Una pasada de cuenta del tiempo. Así es. Y esto es lo que tú ves en nuestras abuelas, que tienen los dedos con deformación en la punta, chiquitos, te fijas, todo eso. Eso es lejos por la patología más frecuente. Y también se da una artrosis en el adulto mayor, que sobre todo en mujeres, que es la artrosis de la base del pulgar, que se denomina risartrosis. Y que tú ves que los pacientes te consultan y se quejan por dolor fundamentalmente en la base del pulgar, y que impide hacer esto que nosotros decimos oponer, extender el dedo, y le dificulta realizar, digamos, actividades de la vida diaria. Estas deformaciones, sobre todo los adultos, cuesta poderlo enderezar, como decirlo en el buen chileno. Sí, en general estas deformidades son progresivas. ¿Se llega a conseguir eso así? Sí, pero las deformidades son progresivas, y la artrosis de manos no hay cómo evitarla. Es decir, sigue su curso, tú puedes indicar algunos medicamentos que tienen que ver con manejo del dolor, te pueden también aportar los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos, con baños de parafina, ultratermia, ese tipo de cosas, pero la deformidad es progresiva y no hay cómo detenerla. Claro. La única manera en que tú pudieses corregir esa deformidad es con una cirugía, pero eso es lo que nosotros le llamamos artrodesis, que cuando ya el dolor es muy intenso, el paciente se queja diariamente, no puede en el fondo resolver su problema con analgésicos, hacemos la cirugía, que consiste en enderezar básicamente el dedo, sacar lo que queda del cartílago y colocamos un tornillo. Perfecto. El dedo queda rígido, pero indolor, es decir, tú ya no puedes mover la punta del dedo, pero queda sin dolor. Pero eso, como te cuento, ya en estadios finales. Es como la última alternativa. Exacto, esta deformidad es irreversible. Claro que sí. No se puede mejorar. Doc, y traumatólogo, me imagino que es inevitable la relación deportistas-traumatólogos. Sí, siempre. Bueno, hay demasiado deporte. Pero, bueno, podemos decir, el fútbol se juega con el pie, pero las caídas las resuelves en las manos. Sí, uno ve el espectro de lesiones traumáticas, pero yo creo que lejos lo que más uno ve es la epicondilitis. Acá en Punta Arenas, el codo de tenista, sobre todo por el pádel, es la lesión más frecuente en la práctica. Sí, tiene directo que ver, o sea, se asocia a lo que es la extensión de codo y muñeca, y en el pádel es una lesión muy frecuente y por la que consultan habitualmente los jugadores. Y después, como tú cuentas, las lesiones traumáticas propiamente tal, por caídas y eso, y otro espectro de lesiones que tienen que ver con la muñeca. También es frecuente de ver en jugadores de pádel, que son lesiones que nosotros decimos por impactación. Así, a grosso modo, hay un hueso en particular, que es el cúbito, que golpea los huesos más pequeños, que son los huesos del carpo, por algún factor anatómico y evidentemente el movimiento, y también es otra de las consultas. Y bueno, en escaladores también, que me ha tocado ver ya un par, suelen tener lesiones más graves de los dedos, sobre todo. Aparte del riesgo de caída que tienen lesiones de los dedos más graves, desde fracturas, luxaciones, roturas cerradas de tendones, porque en ese sentido es un muy lindo deporte, pero es bastante agresivo para las de todas maneras. Te iba a hacer otra pregunta que ya te la voy a conceder a continuación, pero dijera por ahí, me saltó la duda. En todo esto que hemos hablado, en este tipo de recuperación y lesiones, por ejemplo, en el deporte, hablaste ahora ¿no es cierto?, del tema del pádel, pero el
tema climático nos afecta a nosotros un poco más, como ser magallánico, en este sentido de lesiones, tensiones, el frío nos pasa la cuenta. Habitualmente de lo que más se habla en nuestra zona es el déficit de vitamina D. No se ha visto que en el fondo el déficit de vitamina D tenga impacto directo a nivel de las articulaciones, ni se asocia a mayor cantidad de tendinitis, pero podría generar algún cuadro parecido a un dolor crónico articular, pero no está tan bien estudiado. Pero aquí el espectro de lesiones que tenemos se da porque tenemos mucho deporte también indoor. Sí. Entonces el eso también es otro. Exactamente. Sí, es verdad. Doctor, ¿cuál es la relación entre accidentes laborales, enfermedades profesionales y las lesiones de mano? Muy frecuente. En el ámbito laboral, la zona más afectada de los accidentes laborales es la mano. Y las tendinitis y todas las enfermedades como relacionadas a las extremidades superiores son muy frecuentes. Sobre todo las lesiones graves de mano, traumáticas, la vemos frecuentemente en accidentes laborales. Y acá en Punta Arenas, muy por lejos, lo que más me ha tocado ver son las lesiones que son por sierra circular. Claro que sí. De hecho, ahora en la mañana en el hospital acabo de ver una. Son lesiones habitualmente graves. Las lesiones por sierra circular son lesiones graves, a veces catastróficas para la mano del trabajador. Y no siempre se me imagino que se recupera el todo. En general, el final, sí. Muchas veces tú puedes hacer un buen trabajo, pero hay lesiones que afectan a varios sistemas, desde pacientes que llegan con una mano, es decir, con sección de ambas arterias, que son las que llevan la sangre a la mano, sección múltiple de tendones, de nervios. Ahí tú siempre le explicas al paciente que cuando es una lesión catastrófica, uno trata de hacer su mejor esfuerzo, pero es muy habitual que los pacientes queden con algún grado de secuela, en menor o mayor nivel, pero esa secuela siempre está presente. Eso es directamente en la mano, pero no sé, un paciente que dices tú que queda con secuela y todo esto, ¿cuánto golpea también en el tema psicológico para la persona, para el paciente? Mucho, porque la mano es tu instrumento de trabajo, entonces... Claro. Para una persona que trabaja con sus manos, que es carpintero, que es obrero, que es mecánico, o ya profesiones más refinadas como que es músico, es pintor, por ejemplo. Qué importancia. Es extremadamente importante. La mano es tu instrumento para relacionarte con el medio. Entonces, un paciente que tiene una lesión grave de mano no solo se ve menoscabado desde el punto de vista físico, sino que se siente minusválido desde el punto de vista psicológico también. Entonces es bien importante enfocarlo en equipos multidisciplinarios. Siempre digo que uno hace una parte, pero claro, la otra parte es el equipo de rehabilitación, el fisiatra, que es el médico especialista en rehabilitación, el kinesiólogo, la terapeuta ocupacional, y en patología de mano muchas veces es fundamental la ayuda del psiquiatra y el psicólogo en ese sentido, por lo que te acabo de explicar. Raúl, te has desarrollado profesionalmente, estudiaste en el extranjero, precisamente en Francia. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo también has podido, obviamente, recopilar esa sabiduría y poderla traer, qué mejor para nosotros también, a Magallanes? Bueno, fue una muy grata experiencia. Estuve en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Montpellier, cerca del mar Mediterráneo, una ciudad hermosa. Montpellier, sí, donde jugó Marco Estrada. Sí, eso me sonaba. Tuvo la oportunidad de... ¿Lo viste? ¿No? Fui al estadio, pero no vi un partido en particular, pero sí lo recuerdan con mucho cariño. Sí. Lo recuerdan con mucho cariño porque es el único título que ha tenido Montpellier. Claro, Montpellier. Sí. Así que sí, lo recuerdan con cariño. Una muy linda ciudad. Y bueno, sí, Francia tiene un sistema de salud bastante interesante, es mixto, es decir, toda la gente, por decirlo así, cotiza en el sistema público. Pero también los que pueden lo hacen con seguros en sistema privado. Así que particularmente donde yo fui es el Instituto de la Mano, que está en Montpellier, y en general los institutos de la mano en Francia son todos privados. Concentran a una gran cantidad de especialistas y se dedican solo a resolver patologías de la extremidad superior. O sea, los padres, dentro de los padres de la cirugía de la mano está Francia y Estados Unidos. Pero sí, fue una experiencia hermosa, pude aprender muchas cosas. Tuve un gran maestro como fue el profesor Jean-Luc Roux, que es vastamente conocido, digamos, en Francia. En el periodo en que yo fui, él justo había entregado la presidencia de la Sociedad Francesa de Cirugía de la Mano, y tuve la oportunidad de estar en un lugar donde funciona todo muy bien, donde tú tienes todos los recursos habidos y por haber.
y donde habían días que llegamos a operar, a intervenir, no sé, 16 pacientes, 16 cirugías que realizábamos en un día. Eran 4 pabellones exclusivos para cirugía de la mano, o sea, hombro, codo, muñeca y mano. Mira. Entonces el ritmo de trabajo que ellos tienen en Francia sobre todo era bien intenso. Eran jornadas largas, pero satisfecho, digamos, de lo que pude aprender. Y lo que tú me preguntabas de la experiencia que puede traer uno, cómo mira Francia, yo creo que es a la atención ambulatoria, es decir, que ellos tratan de que el paciente esté lo menos hospitalizado posible, cosa que en Chile todavía nos cuesta un poco. Claro. Yo creo que eso, en el hospital tenemos una unidad de UCA, de cuidados ambulatorios, en que hemos tratado de replicar un poco esto, pero creo que son, sobre todo en manos, son muchas las patologías que tú puedes resolver en el momento. Operas al paciente, lo das de alta con las indicaciones debidas y todo. Ellos en Francia tienen todo un sistema montado con enfermeras, con kinesiólogos a domicilio. Todavía aquí nos falta un poco eso, pero yo creo que hacia allá tiene que apuntar un poco. Justamente, Raúl, ¿y estas novedades que traes, la podemos implementar en Magallanes? Sí, hay muchas cosas que se pueden implementar desde, como te cuento, este modelo de atención ambulatoria, creo que tanto en el sistema público como en el privado. Hay también avances respecto a la anestesia, que es una anestesia que se llama Wallant, que es una sigla en inglés que significa Wide Awake Local Anesthesia Non-Tourniquet, o sea, es decir, que tú no aplicas un torniquete de isquemia para operar mano, sino que la misma anestesia, en la forma en que tú la preparas, hace su trabajo, y esa anestesia te permite operar al paciente despierto. Entonces, la gracia es que, por ejemplo, tú estás operando un tendón y inmediatamente pruebas tu sutura. Con el paciente despierto, la herida abierta, le pides que empuñe, y es una anestesia que ya lleva un tiempo en Chile, se había estado aplicando. Pero lo que me permitió ver en Francia fueron muchas más aplicaciones para la misma anestesia. De hecho, por ejemplo, los de patología de piel están ocupando el tendón de Aquiles, y creo que es por el bajo riesgo, va a ser una anestesia que cada vez va a ir cobrando más importancia y probablemente ampliando la cantidad de cirugías que se realizan con esta anestesia. Claro que sí. Me imagino, obviamente, que no podemos hacer la comparación, o es muy lógico que estamos muy... No sé si atrasados estamos en comparación si lo llevamos a Francia, pero como ves hoy día la salud en ese sentido en Magallanes, ¿nos hemos desarrollado, hemos avanzado? Yo creo que sí, la salud en Magallanes ha avanzado particularmente en mi área, en traumatología. Creo que le hemos podido dar una buena resolución a la población magallánica. Son muy pocas las patologías o enfermedades que nosotros necesitamos derivar a Santiago en este momento. Somos un grupo importante, alrededor de 16, 17 traumatólogos debemos ser. El 70-80% está en el hospital regional. Y creo que sí, que le hemos dado una buena resolución a nuestra población. Hay cosas como todo que hay que mejorar. En este momento la pandemia nos afectó duro en el sentido de que hemos disminuido nuestra oferta quirúrgica por déficit de pabellones, que es normal, digamos, por la situación pandémica actual. Pero creo que esto, a medida que vaya pasando, va a irse retomando la normalidad. Y sí, claro, hay diferencias, tanto como me dices tú, en el sistema público y privado, sobre todo en cuanto a recursos, sobre todo en cuanto a que el lugar fundamentalmente donde yo estuve tenía todo lo que tú quisieras en cuanto a materiales, en cuanto a instrumental. En ese sentido era casi inagotable. Era una clínica privada, pero con muchos recursos. Como doc, es inevitable preguntarte definitivamente esto que estamos viviendo ya de forma, ya vamos para 7 meses, esta complicada pandemia. ¿Cuál es tu opinión de todo esto, definitivamente, lo que hemos estado viviendo? Es difícil. Yo creo que esta situación, bueno, son históricas. Creo que una pandemia de tal nivel tiene que haber sido la influenza española a inicios del siglo XX. Pero creo que esto ha golpeado duramente a la población desde el punto de vista sanitario, en que la gran mayoría de los recursos se han desviado hacia el COVID. Desde el punto de vista económico, el desempleo, desde el punto de vista de la salud mental, con todo lo que ha provocado el encierro y la cuarentena. Y yo creo que hay que ver qué es lo que pasa y ser cauto, pero el problema, si uno lo piensa, sería ideal que pudiésemos levantar la cuarentena, pero para levantarla también nosotros como ciudadanos tenemos que tener cierto grado de responsabilidad en cuanto a conservar el distanciamiento social, evitar juntarse, incluso con el núcleo familiar más cercano.
creo que se podría hacer, pero tendríamos que nosotros poner mucho de nuestra parte para que un levantamiento de la cuarentena en el fondo no llegue a contagios masivos y de nuevo colapsar el hospital. Sí, ese es el gran problema, es que el hospital en el fondo tiene una capacidad que en su momento se excede y hay que trasladar a los pacientes a otras regiones. A otras regiones, Así claro. es. Eso es lo que está pasando. Esta alternativa que nos da esta pantalla y este programa de Vida Saludable es poder también saber y conocer más a los profesionales, a ustedes, que definitivamente no te conozco, sino no caigo con mi mano ahí para que me atiendas, pero qué importante es poderlos dar a conocer en el sentido de esa preparación, la misma que dice usted, que si ahora no lo estuviéramos conversando no sabríamos que Raúl Alvarado ha estado en Francia, que muchos de nuestros especialistas en Magallanes se han especializado en forma importante en países desarrollados en la medicina, y eso sin duda que, como en todo sentido, como todo orden, que ustedes estén cada vez más capacitados, sin duda que nos otorgan a nosotros esa seguridad y esa tranquilidad que también en la medicina en Magallanes estemos en un pie bastante importante. Sí, eso es así. O sea, yo creo que yo soy magallánico, estudié en Valdivia y Santiago, pero decidí volver, digamos, a mi región. Y creo que eso es el compromiso que tenemos muchos de los magallánicos, que es darle la mejor atención de salud posible a nuestra patria chica. Yo siempre digo que fundamentalmente antes de chileno, primero soy magallánico. Sí, sin Creo duda. que eso es bien especial en nosotros. Eso se siente, se palpa. Y qué importante es justamente que también la gente que ha tomado ese camino, en el caso tuyo, que se pueda venir a retribuir definitivamente a la región. De todas maneras, en las etapas que muy lejos que vivimos, donde siempre hemos carecido de este tema de salud, pero qué mejor que ustedes y más magallánicos vengan definitivamente a nuestra tierra a retribuir sus conocimientos. No, encantado de devolverle a Magallanes un granito de arena de todo lo que me ha dado, así que feliz, digamos, de estar en mi región y seguir entregándole nosotros como grupo y a lo personal salud de calidad, digamos, a nuestra población. Raúl, quiero agradecerte que hayamos estado hoy día conversando en Vida Saludable, acá en tu casa, en Clínica IMED. La gente, bueno, te puede ubicar justamente acá, en el hospital, y te dejo las pantallas para despedirte, agradecerte y bueno, que podamos más adelante estar en algún otro capítulo conversando puntualmente de otras enfermedades que siempre, hay muchas de por medio. Sí, hay muchas, sí. Te agradezco la invitación y la oportunidad, digamos, de poder informar, educar un poco a la población respecto a las patologías de mano y bueno, para un futuro encantado en lo que te pueda ayudar en lo personal. Muchas gracias. No, a ti gracias. Juntamente con Raúl Alvarado, magallánico, traumatólogo de calidad aquí en Clínica IMEC. Y te agradecemos, Raúl. Muchas gracias. Seguimos vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos haciendo Vida Saludable.
Amigos míos, seguimos haciendo Vida Saludable desde la Clínica IMED y ahora con una kinesióloga, tremenda kinesióloga, Jennifer Garrido. Gracias hoy día por estar con nosotros. Bueno, en el bloque anterior traumatología, ahora kinesiología. Así es. Bloque anterior la enfermedad, ahora lo arreglamos, ahora arreglamos esta enfermedad. Jennifer, ¿cómo ha sido un poco trabajar en este tiempo de pandemia también? Me imagino que ha sido diferente a una etapa normal. Claro, totalmente diferente. Con la pandemia ha bajado el flujo para evitar mayor contacto entre pacientes, el kinesiólogo con el paciente, pero no hemos sabido adaptar. Hemos propuesto un nuevo plan de tratamiento con horarios más establecidos, menos cantidad de pacientes en el gimnasio. Nos seguimos manteniendo con trabajo presencial, además adaptamos trabajo por telemedicina, donde el kine se conecta con el paciente por computador y hacen su ejercicio, los guían, y así hemos ido. Qué importante ese tema, porque definitivamente se han tenido que adaptar, ¿no es cierto? Uh-huh. Han seguido trabajando aquí en la clínica de forma presencial, había una asesoría a través del teléfono, o sea, definitivamente sí. Han acaparado de una u otra manera. En el buen chileno nos hemos arreglado para estar ahí manteniendo. Nos hemos adaptado y también la idea no es dejar solo a los pacientes. Es que justamente eso. Porque un paciente con lesión que no tiene un buen tratamiento es una lesión que sí o sí se va a agravar, que se va a mantener en el tiempo, empeora su calidad de vida. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Dijiste algo muy importante, porque definitivamente si hoy día me lesiono necesito recuperarme pronto, y por otro lado está el tema del coronavirus que no quiero usar, y claro, si no me duele la voy dejando y la lesión ahí, claro. Eso va empeorando si no tiene una rehabilitación rápida. Sí, totalmente. Empeora, quizás la lesión al principio era para trabajarla solo con kinesiología, si eso no se trabaja pronto tiene que pasar a otra cirugía y ahí la rehabilitación cada vez más larga. Se me vino a la mente, porque todos los deportistas hemos vivido lesiones que, claro, en el momento lo salvaste y después si no pasa la lesión, o sea, si pasa el dolor, pero definitivamente si no haces toda esa secuencia de rehabilitación la vais dejando. Ahí permanente, claro. El dedito te va quedando chueco del pie en el fútbol y lo vais dejando, porque definitivamente ya te pasó el dolor, pero si tenías que hacer 10 sesiones hiciste las 2 primeras y ya con eso pensaste. Sí. Pero después eso te pasa la cuenta con el tiempo, ¿no? Es súper importante la adherencia al tratamiento, que cuando se indican 10 sesiones, 20 sesiones, se realicen las 10, las 20 sesiones para que la rehabilitación sea la óptima. Es muy importante la adherencia. En el bloque anterior, Raúl, hablamos a la pasada de la epicondilitis, que es el codo de tenista. Hoy día el tema de esta pandemia, el teletrabajo, definitivamente nos ha llevado también nos ha pasado la cuenta por ese lado las lesiones. Así es. Hoy en día con el teletrabajo, que se adaptó el trabajo de escritorio de un oficinista a la casa, hizo que esta patología se aumentara. ¿Por qué? Por distintos factores. Una, porque obviamente el escritorio en casa no está bien adaptado, el computador no está bien adaptado, la persona está trabajando no en su entorno adecuado, no está 100% concentrada en su trabajo, sino que está con los quehaceres de la casa, con los niños, muchas interrupciones. Entonces todos esos factores más el estrés de la pandemia van agravando toda esta situación y se ha visto un aumento en las epicondilitis. Estaba pensando, hablar que uno trabaja y definitivamente no somos de estar bien sentados, no. y ahí empieza el tema de la tendinitis, lo llevado al tema de la oficina y nos toca hacer, claro. Y después ya me acomodo de cualquier lado. Con el celular, sí, verdad es eso. Sí. Entonces hay un aumento, acá hemos trabajado con varias epicondilitis, tenemos distintas líneas de tratamiento. Hoy día el tema, y lo hablábamos también con Raúl, en todo hemos ido mejorando, ¿no es cierto? Nos hemos ido actualizando. Hoy día las técnicas de rehabilitación son otras también, son más rápidas. Así es, tenemos sobre todo para la epicondilitis distintas técnicas de tratamiento, dependiendo en qué fase igual están de la epicondilitis, qué tan grave es el dolor que siente el paciente, cómo afecta su calidad de vida, y podemos empezar con ejercicios básicos de fortalecimiento, estiramiento, manejo del dolor, de la inflamación y otras técnicas que son un poco más, no son invasivas, ¿eso, pero sí son con más ejercicios? fuertes. Disculpa. ¿Sí?
Sí, se ha recomendado que para trabajar la epicondilitis, que es una inflamación del tendón, ejercicios de carga mantenida, que se llaman isométricos. Con eso hemos tenido muy buenos resultados y están comprobados científicamente que generan ahí una mejora en la inflamación del tendón. Y tenemos otras técnicas también en la clínica, que es como la onda de choque, que no sé si la comentaron delante. No, a la pasada la nombramos. A la pasada nomás la nombramos con Raúl. Bueno, sí, en la clínica estamos con esa técnica de onda de choque que va directamente a la inflamación del tendón, que es acá, como por eso se llama codo de tenista, acá en el codo. Y consta de 3 sesiones la onda de choque. Cada sesión se divide en 3 fases y se va a generar ahí con la onda de choque un nuevo proceso inflamatorio que va a ir a ayudar a reparar, a crear nuevos vasos sanguíneos, nueva nutrición va llegando y hemos tenido muy buenos resultados también, mezclado con kine y ejercicio normal. Jennifer, ¿cómo ha sido también el trabajar hoy día en la clínica acá? Porque se han ciertamente adecuado para todos los sistemas y también, bueno, definitivamente aquí encontramos de todo. Sí, no hemos mantenido bien con las normas de seguridad, de higiene, que son la clave para mantener una buena atención, la mascarilla, el uso de alcohol gel, lavado de manos. Los pacientes igual han sido súper responsables en avisar si están con alguna sospecha o no, de cuando llegan sacarse los zapatos, lavarse las manos, así que nos hemos mantenido en realidad súper bien y los pacientes igual muy responsables. En el bloque anterior hablamos también del túnel carpiano. Sí. Igual lo pasamos como a la rápida con Raúl, pero entremos en detalle. ¿Cómo es el tratamiento de un túnel carpiano? Bueno, el túnel carpiano, igual que la epicondilitis, depende de la fase que esté en cuanto a la sintomatología y cuando llegan a kine pueden llegar con el túnel carpiano el diagnóstico o postoperado de túnel carpiano. Ya. Podemos ver esos 2 tipos de pacientes. Cuando es antes, ahí se trabaja la inflamación, obviamente pierden la sensibilidad de repente, los pacientes como dejan de mover empiezan a perder la fuerza, la movilidad y vamos trabajando principalmente con ejercicio para ir rehabilitando y otras técnicas que usamos nosotros que son los ultrasonidos, la corriente, electroanalgesia y otras cosas. Y después cuando el paciente llega en el otro caso postoperado, ahí el trabajo es más de trabajar en su caso la cicatriz, las adherencias que se producen internas, recuperar la fuerza, la movilidad del paciente y esas cosas, todo con ejercicio. Yo los kinesiólogos valoro, yo creo que la psicología que tienen que tener, porque definitivamente cuando uno está lesionado, cuando uno está enfermo, el paciente no es muy no tiene la paciencia, quiero venir ya y se decir, si tú me dices 10 sesiones, yo en 2 quiero quedar al tiro. Sobre todo cuando están con dolor y de repente uno provoca más dolor con algunos ejercicios y algunas técnicas. Claro. Sí, es difícil, pero hay que ir tratando de adaptarse, entender cada caso. Todas recuperaciones tiene su tiempo. Tiene su tiempo, todos tienen su solución, si no es con kine, con tratamiento quirúrgico de repente. Pero hemos visto que la mayoría tienen toda resolución buena. Jennifer, ¿cuál ha sido el caso más complicado que te ha tocado vivir dentro de tu profesión? Bueno, ahora en estos momentos tenemos un caso que es complejo, lo estamos viendo con el doctor Raúl Alvarado. Es un caso complejo, ¿por qué? Porque partió simulando una epicondilitis, tenía la sintomatología de epicondilitis, que es dolor en la zona lateral del codo, dolor al realizar extensión, que iba aumentando, pérdida de fuerza y hemos visto que con resolución de kine, ejercicio y todo, no ha pasado, se mantenía el dolor, cada vez iba más en aumento y el doc se dio cuenta, claro, por las imágenes, por su sintomatología, empezó a buscar, indagar más y es un atrapamiento del nervio radial, en el túnel radial. Es un caso muy aislado, o sea, muy pocos pacientes, es muy probable que se dé, pero tiene esa sintomatología clásica de una epicondilitis que podría hacer pensar que es eso y no lo es. Claro, esta patología al ser tan compleja necesita resolución quirúrgica
porque en kine ya se nos escapa de las manos lo que podemos hacer. La cirugía es lo último a lo que siempre se busca llegar. Claro, es lo que se evita. Evitar a la el paciente cirugía. Igual se rehúsa de repente Claro. llegar a la cirugía. Pero ahí hay que ser claro y explicarle al paciente en qué casos sí es necesario y que ella, por ejemplo, en este caso complicado, ha visto que hemos visto todas las técnicas posibles en kine, todos los ejercicios, máquinas y no hemos tenido un resultado positivo. Perfecto. Sí. ¿Hay muchos casos, se dan muchos casos en Magallanes, sí? No, De este caso, que tengamos que llegar a la cirugía. de repente. generalmente cuando se tiene que llegar a la cirugía es porque el paciente viene a consultar muy tarde. Por eso se da. Porque, por ejemplo, Porque se ha dejado pasar ese tiempo. Sí, por ejemplo, en las patologías de hombro que no se consulta en el momento oportuno, que cuando Claro. empieza a avisar el hombro que tiene un dolorcito, una molestia, se deja estar y esa patología sigue avanzando, empeorando y después claramente con tratamiento kinésico a veces no se puede hacer mucho más que bajar un poquito el dolor, pero la lesión va a estar y va a estar grave y se necesita un tratamiento quirúrgico. Y otras cosas de repente igual que se da harto es por las lesiones de los deportistas de fin de semana, Eso es. que Vamos a llegar a eso, ¿eh? hay mal acondicionamiento físico, este deportista de fin de semana va y juega y se produce una lesión que obviamente va a necesitar un tratamiento, hay una resolución quirúrgica. Pero le mandamos el antiinflamatorio y con eso... Y con eso y sigue. se quita el dolor, pero la Y lesión sigue, sigue. ¿no? Ah, y Al después otro fin de semana. de ahí le ponemos Sí, más analgésico, ¿no? Vamos. sí, Eh, eso. el deportista de verdad, acaba de darse muchos casos en Magallanes, porque, digamos en etapa normal, porque El deportista de fin de semana, generalmente fútbol, sí. sí es el que llega más a consultar por lesiones de 15 de tobillo, de rodilla, casos más graves, rotura del ligamento de rodilla. Es muy común en esos casos. ¿Qué es lo mejor que te ha entregado esta profesión? Ver al paciente satisfecho después que se va de sus 10, 20 sesiones, las que sean, que vienen angustiados, con mala calidad de vida, pasándolo mal, y verlos rehabilitados, felices, volviendo a su calidad de vida óptima, pudiendo hacer las cosas de la vida cotidiana. Eso es lo mejor. Sin duda. Jennifer, quiero agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros compartiendo en Vida Ya. Saludable. Siempre hay mucho que conversar y antes que nos vayamos te quiero dejar en esa cámara que le envíe un mensaje a la gente de Magallanes, porque definitivamente estamos todos viviendo esta pandemia que nos tiene bastante cansados, agotados, complicados, pero como dijo alguien por ahí, tenemos que ahora definitivamente irnos preparando para el día a día y Sí. darle y tratar de tener cada día más fuerza para salir pronto de esto. Bueno, yo creo que lo más importante es dejar la conciencia de la gente que esta pandemia va a estar, esta hora va a estar quizás mucho tiempo más, claro. y lo que hay que crear es conciencia de que cada uno es responsable de cuidarse, cuidar al resto, a los que les importa, para que podamos vivir una vida lo más normal posible, que Así salgamos es. de esta cuarentena lo antes posible, que a todos les afecta. Vamos a tener que, sin duda, seguir preparándonos para vivir en tiempo de pandemia. Sí, así es. Jennifer, muchas gracias hoy día por Ya, estar. muchas gracias a ti. Así ha sido nuestro programa hoy día en Vía Saludable con dos tremendos profesionales aquí desde la Clínica IMEC. Así que muchas gracias por la atención, por habernos acompañado como cada fin de semana y nos vemos en 7 días más. Chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.